Seguimos en Raw, momento de entrevista. Prometimos que nos íbamos a meter adentro del mundo editorial, prometimos que íbamos a hablar de editorial UNRN, un área clave, un área atrapante que tiene nuestra universidad. El que no sabe, la Universidad Nacional de Río Negro tiene un área editorial que se encarga, entre otras cosas, de hacer que el conocimiento llegue, que circule, pero es mucho más que esto. Esto es el sentido común. Se lo vamos a preguntar a los especialistas y protagonistas de la entrevista de hoy, que son dos trabajadores, dos integrantes del área editorial de la UNRN, que son Ignacio Artola, Diego Salinas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, los dos de negro, tuvimos que preparar un mate porque nos dijo Diego que no funciona sin mate, no sé, son las cosas que tienen. Son dos vicios. ¿Son dos intelectuales? Falló ustedes? vestuario. No Yo son- no. Bien, para empezar, porque viste, como que es como los psicólogos, que vos vas y tenés un montón como de issues. claro, y tienen un aura como de que son intocables, viste, es como que algo saben, me están interpretando. Yo digo, estos saben de libros, leen mucho, saben hacer libros. No es lo mismo que leer libros, saber No, hacer libros. es Así verdad, que, es verdad. ¿Qué onda? ¿Cómo es el trabajo que hace editorial? A esta altura, ¿después de cuántos años hace que está la editorial UNRN? Como una editorial con procesos profesionales desde el 2015. Previamente era un área de publicaciones que ofrecía algún tipo de servicio a los docentes investigadores. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un área de publicaciones y un área de servicios profesionales? No sé cómo la definiste. ¿Cómo? Un área con que- procesos que- profesionales. Claro, que Sí. brindaba, digamos, un área de publicaciones es un área que brinda servicios relacionados a la publicación, como pueden ser el diseño, la maquetación, la gestión del ISBN, el envío de impresión, mientras que una editorial conlleva, digamos, el concepto editorial conlleva un agregado de valor que tiene que ver fundamentalmente con una cosa: orientarse hacia los lectores. Es decir, el actor preponderante y que orienta todos los procesos en una editorial es el lector. Es el eslabón final, digamos, de la cadena, y no tanto, o digamos, o en otra medida, les autores, por ejemplo. Está bueno pensarlo así, está bueno. Yo, para ponerle un poquito de lenguaje popular a esta cosa de que no sea tan intelectual. El otro día, hablando sobre que estaría bueno charlar con Nacho acá presente, nos pasaba un poco el limpio esto de la diferencia que hay entre difundir un trabajo y meterle un proceso editorial, ¿no? Ahí, ¿cómo hacen con qué estrategias apuntan al lector, lo identifican? ¿Cómo se hace ese proceso en el que, bueno, está bueno el contenido, pero tenemos que llegar a un lector? ¿Qué cosas pasan ahí en el medio? Y hay que identificar el lector al cual está pensando ese autor. Luego habrá también que ver si ese lector imaginado por el autor existe y si es el destinatario, el mejor destinatario de ese libro. ¿Les pasa? Muchas veces esas construcciones no coinciden. ¿Les pasa que charlan con el autor y le dicen, che, mirá, mejor por acá, mejor... No, yo me lo imaginé para... No es así, o que les cuesta Sí, meter... claro. En realidad lo que sucede es que no solo en el ámbito académico, científico, digamos, me parece que en cualquier ejercicio relacionado con la escritura, la persona que escribe tiene una diversidad de posibles interlocutores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que luego podrán ser lectores. Si es específico del ámbito académico-científico, pensar que le podemos le podemos hablar de la misma manera a un estudiante, un profesional, un técnico, un decisor político, y eso, bueno, no sería recomendable, digamos, ¿no? Ahí hay una de las... se juega una de las... de los asuntos básicos en los cuales intervenimos. Bueno, pero específicamente para quién está pensado este contenido, que no solo tiene que ver con en quien está pensando el autor de per se, sino también tiene que ver con qué colección,
con qué circuitos, con qué ámbitos de lectura, con qué prácticas de lectura. Bueno, todo esto hace pensar todas estas cuestiones, hace posible acercarse a un lector objetivo y adecuar, por lo tanto, la estrategia de comunicación, porque en definitiva el libro no es otra cosa más que una estrategia de comunicación, a través de la cual se informa o se pone a disposición unos ciertos contenidos. Vamos tomando nota. El trabajo editorial, bueno, pone en primer plano al lector. Recién hablabas de prácticas de lectura. Cada vez que nos cruzamos pensamos como en este interrogante, esta cosa de que cambia el ecosistema de medios, evolucionan las tecnologías, no terminamos de acostumbrarnos a las redes y decir, bueno, las redes sociales nos hacen cambiar así. Ahora aparece la inteligencia artificial. Ustedes que hacen libros, que están pensando en hacer libros y que trabajan con el impreso, se inmutan, hay un año que empiezan y dicen, bueno, pará, esto se va, el libro hasta acá llegó, vamos camino a tener que reconvertirnos, o van sacando como conclusión de que no, está todo bien, saquen su inteligencia artificial en el formato que quieran, pero este dispositivo sigue estando. ¿Qué cosas les pasan con la evolución de la técnica y las nuevas prácticas que van cambiando? A ustedes que hacen libros, ¿qué piensan en ese lector? Bueno, en principio son herramientas. La inteligencia artificial es una herramienta que puede ser bien utilizada, mal utilizada, pero que no va a configurar la posibilidad de obra por sí misma. Con respecto a las prácticas de lectura, hay una cuestión que tiene que ver con a través de qué y qué estamos leyendo, ¿no? A través de qué dispositivos, a través de un impreso, de un digital. De lo que se ve desde que aparece el libro digital es que todos los soportes coexisten, conviven, se retroalimentan, se ayudan en la difusión y que ninguno tiene una primacía sobre otro, sino que tienen diferentes lectores, diferentes públicos y además, de acuerdo al tipo de contenido, tiene mayor circulación un soporte sobre otro. ¿Han podido como constatar con cifras, con datos, cómo viene el consumo de libros? Los más jóvenes, hace poco hablamos con Francisco Alvarelo, que es un investigador que estudió la lectura y las prácticas de lectura de los más jóvenes. Y dice, bueno, los más jóvenes... todos leemos distinto ahora porque leemos en forma multimedia, saltamos la hipermedialidad, o sea, es distinto leer ahora, pero además, como si eso fuera poco, es mentira que los jóvenes leen menos. O sea, de hecho las estadísticas dicen que siguen leyendo libros, inclusive más que otras franjas etarias. ¿Ustedes lo pueden comprobar, por lo menos con los productos de esto? Marcar el número de Francisco y si es que no, lo vamos a llevar. Lo que pasa es que hay toda una serie ahí de definiciones que hay que acotar. ¿Qué es leer? ¿Qué sé yo? Cuando uno maneja un auto, no creo que haya una actividad con menos actividad lectora que conducir. Sí. No solo teniendo en cuenta lo que hacen los demás, sino toda la visualidad que te rodea. Leemos un video, leemos imágenes, es decir, bueno, sí, efectivamente, creo que en función de los estímulos se lee mucho más hoy que quizás hace. ¿Pero es verdad o es medio una décadas. trampa intelectual esa? O sea, como que nos hacemos un poco trampa. Me parece que depende todo de ese tipo de definiciones. A ver, si uno ve literatura, quizás, bueno, primero que se publica mucho más, hay muchísimo más. Después que la definición de literatura se amplió, se fragmentó, se hibridó con otras narrativas, con otros géneros. Bueno, la cuestión de los géneros está en discusión. Todo eso sucede. También sucede que ya no se escribe una novela como la que podía escribir, no sé, Mujica Lainez. ¿Quién lee una novela de Mujica Lainez hoy? Bo Marzo, que es una novela súper erudita, de 1000 páginas, digamos que requiere un esfuerzo del lector muy importante. No se escriben más libros así, nadie
los editores no están pensando en editar esos libros. Si pensamos un poquito en la evolución del mundo editorial, de lo que se editaba hace 30, 40 años y lo que se edita ahora. ¿Pasó eso? ¿Y qué es? ¿Eso se charla hacia los interiores de los equipos, esas cosas? Cuando tienen que, digamos, mantener esa conversación con los autores, las autoras, sobre qué es lo que se lee, cómo se lee. Me imagino que hay alguna claro. ahí. Pero bueno, nosotros no es nuestra particular función específica esa, digamos, lo traigo como ejemplo. Nosotros no editamos literatura, lo hicimos en algún periodo, no lo estamos haciendo ahora. Pero sí, son cuestiones, bueno, hay la actividad editorial y los procesos editoriales se han modificado muchísimo en función de esto. De hecho, bueno, en función de lo que vivimos los últimos años con la cuestión de las sensibilidades, las nuevas sensibilidades, por ejemplo, se incorporó la figura del lector que detectaba posibles ofensas de ese material hacia diversos grupos. Es decir, sí, todo esto está sobre la mesa, por supuesto. De hecho, cuando publicamos literatura, pensamos también en las prácticas de lectura de aquellos lectores a los cuales estábamos apuntando, que eran jóvenes rionegrinos fundamentalmente, y pensamos que había determinadas cosas que podían ingresar mejor en sus hábitos lectores que otros. Y bueno, es verdad, o sea, hoy se lee, por lo menos hay quienes lo plantean, se lee de manera más fragmentada, obviamente que... el microrrelato, que no es un invento breves de la época, ¿no? pero que seguramente, digamos, como género, tiene mucha más llegada. Claro, de una. Es como que todo bien, se lee libros, pero los hábitos esos se hibridan, se mezclan con otros. Digo, los nuevos medios deben imponer también su temporalidad, sus tiempos. Cosas más breves, más fragmentadas, más chiquitas. Me parece que esas necesidades... Por ejemplo, nosotros sabemos que... ¿Y hasta dónde se puede? Claro, pero que por allí la literatura académica o científica se lee preponderantemente en línea o a través de formatos digitales. Después, por supuesto, existe aquel que encuentra algo de su interés y sigue teniendo la fascinación por el libro, lo compra, lo tiene, etcétera, pero en esos casos es como que hay una tendencia a los formatos digitales, no tan así quizás hasta hace un tiempo por lo menos en literatura, pero siempre hay una convergencia, digamos, ¿no? Siempre hay una práctica anfibia. De una, yo los veo como muy relajados en cuanto a, bueno, esto cambia. Desde el mundo de la radio estamos todos agarrándonos la cabeza. Che, ¿qué pasó con la radio? El otro día estábamos hablando, hoy estábamos hablando de los Martín Fierro de la radio. Decir, che, están todos viejos. Martín Fierro de radio. Pongan personas de recambio generacional. Esto de los libros están tranquilos. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Estábamos antes que la radio y vamos a seguir. Es que hace 20 años dijeron que claro, el libro impreso estaba muerto, sí. Y sin embargo se venden más libros que antes. ¿Se la creyeron en algún momento? ¿Que el libro impreso estaba muerto? Siempre hubo dudas, porque obviamente que hay modificaciones en los patrones de lectura. De hecho, ahora crece muchísimo el audiolibro, pero no tanto en la Argentina, nuestro continente no tanto, si bien crece mucho, digamos, no es tan invasivo, pero en Estados Unidos hace 40 años que el audiolibro es muy fuerte. Claro, depende también Por del ejemplo. público, no es lo mismo el hábitus o la cultura de Estados Unidos que en Argentina, me imagino que claro. cambia. Después impactos, digamos, cada vez que se genera algo se pone de moda, hay un impacto fuerte y todo el mundo cree que esto va a ser así, entonces se produce en una determinada manera y a los 2 años, bueno, digo cada vez más rápido, ¿no? Es cada vez más vertiginoso. Cada pasa, y está bien, queda algo, por supuesto, queda un resto que se asimila, pero se asimila a la misma práctica anfibia, no
queda como un rasgo dominante. ¿Les da vértigo o lo plantean como un desafío esto de decir, che, bueno, ¿qué pasó en el último año? Y mirá, está esta jodita GPT, ahora podemos hacer videos con inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con lo nuestro? O bueno, dejémoslo que camine un poquito más. Porque hay gente que se lo plantea como un desafío y hay personas que uno lo sabe, charlando con colegas, amigos y otras personas que se agobian con esto. Decís, che, bueno. ¿Cómo se viven los cambios? Claro. ¿Cómo es el devenir de esas cosas? Nunca vértigo. Yo los veo muy, insisto en esto. Ya estoy por pasar otra pregunta, no los Que puedo nos pase complicar. un poco Dije, de esa- con esto los vamos a complicar. de esa Bueno, pero lo que pasa es que, Este digamos, es el momento tenso de la entrevista, ¿viste? Que tenés que arrancar tranquilo, tensionar. hay cambios que se ven más rápidos Sí. y hay otros que no. Bueno. Los medios de comunicación son un factor de poder. Los cambios que se producen en ese factor de poder, sin lugar a dudas, se traducen más rápidamente en aspectos más tangibles, ¿no? En las editoriales o en el libro, que además el libro es un producto que trabaja con otra temporalidad, digamos. Bueno, esos cambios se van viendo de otra manera. Por ejemplo, bueno, estamos en la revolución hoy, todo es revolución, pero bueno, no importa. En la revolución del streaming. Sí. La revolución de la autopublicación existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los que siguen marcando la agenda son las transnacionales, por lo menos en los circuitos institucionales, es decir, aquellos que, bueno, tienen prensa, premios, Claro. Reconocimiento. toda esa cuestión. Bueno, digo, son temporalidades diferentes. Pero a la vez es cierto que eso también sucede en una capa de lectores Claro. y en una capa de visualización de ese mundo editorial. Es decir, una fragmentación de los públicos. Exactamente, Claro. por debajo hay un consumo, en el caso de la autopublicación, hay altos consumos de autopublicación, lo cual obviamente, lo cual trae aparejado que hay una sobreabundancia, una sobreoferta cada vez mayor en el mundo digital, en el cual es cada vez más difícil separar paja de trigo y no ayuda a que los mejores o los libros necesarios, ¿no? sean encontrados. No, al que le va bien lo compra la multinacional, digamos. Claro, Es sí, como- bueno, eso sí. Es como los futbolistas, hay 3 millones. Mari Sí, quiere pues preguntar llegan cuáles 10. son Semillero, ¿no? los libros. Las editoriales independientes funcionan como Cuando como hablan de semilleros, ¿no? multinacionales, hablan de grandes editoriales, ¿verdad? Sí, claro. Grandes grupos. Sí. Hablando 4 o de 5 hay, multinacionales como y mucho. de llegar a otros países. Estamos llegando, ¿no? Nuestros productos, sus productos, los que estamos produciendo desde acá. Vuestro trabajo. Están llegando, se están consumiendo bastante a través de plataformas. ¿No es así? Va, por lo menos eso era el dato off the record de pasillo que teníamos. ¿Lo pueden constatar? Está Sí, llegando no, para afuera. la editorial tiene su contenido distribuidos en formatos digitales y en formatos impresos también en diferentes lugares, a través de diferentes plataformas. Hay plataformas de acceso libre como Open Edition, donde se accede a todo el contenido que está subido allí en forma gratuita para leer en línea. O sea, todo lo de Editorial UNRN está en Open Edition. No, ¿en línea? es la colección Aperturas. Aperturas. Porque tiene que ver con un proceso de curación de la propia de curación de contenidos de la propia plataforma. Ok. Curaduría de contenidos. Los otros están, el resto del catálogo está disponible en forma digital en otros canales, en una librería propia, que es una librería en streaming, para leer en línea, no para descargar y llevarte el libro, Claro. sino leerlo en línea, y a través de las otras librerías digitales. Hay muchas. ¿Cómo Lo ven? importante de destacar ahí es que, bueno, una editorial es una voz en una conversación, una voz que responde a una entidad, a una identidad, que tiene una propuesta, que habla de algo y que habla de cierta manera de algo. Como editorial universitaria, digamos, bueno, ahí tenemos toda una práctica que tiene que ver con el territorio en el que estamos insertos, tiene que ver, lo que decimos tiene que ver con lo que se produce en y desde ese territorio. Es una voz fuertemente arraigada que entra a la conversación desde ese lugar.
y que pone en discusión un conocimiento situado que de otra manera sería muy difícil que esté hoy disponible. No sé, yo por ejemplo, ahora estoy terminando de editar un libro que se llama Historia Social de la Patagonia, 1870-2001, que es un libro que desde el enfoque de la historia regional aborda el proceso de constitución del Estado-Nación en la región, que sabemos que no es el mismo que en el resto del país, que tiene diferencias respecto de la historia nacional, que pone el foco sobre un actor habitualmente relegado a cierto rol en la historia nacional, que son los pueblos originarios. Acá están desde otro lugar, desde su agencia, etc. Entonces, eso, bueno, no se puede producir en otro lugar que no sea en una editorial universitaria fuertemente arraigada en su territorio. Otro libro que habla de las movilidades obligadas de personas de los pueblos originarios, habitualmente habitantes de los parajes, y cómo el proceso de genocidio y de despojo territorial implicó la movilización hacia los barrios populares de las grandes ciudades y por lo tanto, bueno, digamos, todo lo que eso conlleva, incluso la dificultad de recuperar y apropiarse de la propia historia. Digo, esos contenidos, bueno, difícilmente, ese conocimiento difícilmente pueda estar en una conversación, incluso a nivel país, a nivel nacional. Claro, no es lo mismo que lo publique otra entidad, que se edite de otro lado, que desde acá llegaría, nosotros, una universidad. Ni siquiera claro. llegaría quizás, porque Claro. a ver, la historia nacional tiene que ver con un enfoque centralista, porteño. La historia del país siempre se escribió desde Buenos Aires, o por lo menos desde los grandes centros urbanos, Córdoba, Rosario. No hay una historia escrita desde la Patagonia, que tenga en cuenta la diferencia, que tenga en cuenta, digamos, la multiplicidad y la heterogeneidad de eventos que la historia nacional tiene en cuenta. Digamos, la historia nacional cuenta la conquista del desierto, bla, bla, bla. Y acá, bueno, estamos abriendo hacia muchas otras voces, quizás no contempladas, incluso la historia de las actividades productivas, la fruticultura, el petróleo, el ganado, la oveja, la ocupación territorial por parte de los capitales ingleses, las oleadas migratorias, los italianos, los españoles, los turcos. Bueno, todo eso, difícilmente ese nivel de detalle y de comprensión y de acceso o de indagación en fuentes pueda ser llevado a cabo, no publicado, pueda ser llevado a cabo como investigación desde otro lugar. Falta mucho para terminar de conocer desde la literatura y de lo que pueden contar los autores regionales o las autoras sobre estos procesos históricos. ¿Qué piensan ustedes? Digo, porque está. Yo lo que sé que hay mucha gente trabajando. Está bien, eso es muy bueno ya. Eso es muy bueno. Hay mucha gente trabajando, ¿no? en la Universidad de Río Negro, en la del Comahue, que son las dos de la Patagonia Norte, supongo que también en las del resto del territorio, así como en La Pampa, etcétera. Pero sí, de hecho, bueno, este enfoque en particular de la historia regional es reciente, empieza a ser desarrollado en el seno del Comahue, etcétera, y bueno, y a partir de ahí, ahora que hay una universidad que tiene carreras y docentes que, bueno, digamos, están en la disciplina, empieza a nutrirse, y así con todo, ¿no? Porque, digamos, este es uno de los temas. Ahora, por ejemplo, acabamos de publicar un libro que se llama Documentos inéditos en lenguas fuego-patagónicas, que recupera registros lingüísticos de 8 lenguas originarias, lenguas preexistentes, registros que existían, que estaban perdidos por ahí, realizados por misioneros, por militares, por académicos entre 1880 y 1950, sobre todo en la parte sur de la Patagonia, pero también en Chubut y Río Negro,
recupera esos registros, los trabaja y los publica, pero además recupera la historia o las circunstancias en las que esos registros fueron producidos y recupera la participación de los pueblos originarios. En ese contexto, en el contexto de genocidio y de expropiación, pero recupera los coproductores de los registros lingüísticos y narra las circunstancias de su realización. Lo cual es un laburo excelente, atrapante, porque además tiene una narrativa maravillosa que sirve para eso, para situarnos, para ponernos en contexto, además de ofrecer el registro lingüístico. Cosas que pasan cuando existe una editorial universitaria. Bueno, ahí dejabas más que clara, Diego, como la importancia de tener una editorial en una universidad para hablar de esto, para visibilizar esto que por ahí, o seguro desde otros lugares no pasan. Bueno, acá tenemos estas historias para contar, tenemos este conocimiento también para hacer participar de la discusión. ¿Cómo es la realidad en este contexto, hoy, este año, en los desafíos y en el funcionar de una editorial universitaria? Pienso en un contexto de recesión, un contexto de crisis de financiación, de financiamiento de las universidades, crisis de presupuestos. O sea, ¿cómo está hacer ese laburo tan importante en este contexto? Ahora, ¿cómo están las editoriales universitarias? Sí, no solamente el recorte al sistema universitario obviamente afecta a las editoriales, sino que el recorte a todo el sistema de ciencia y tecnología recorta, obviamente, ¿no? Pero digo, al recortar el sistema de ciencia y tecnología está recortando a los autores, está recortando la posibilidad de investigar y de producir. Obviamente eso en los próximos años va a trasuntar en, esperemos que no, pero bueno, posiblemente menos libros que lleguen a las editoriales universitarias y específicamente en las universidades ya sabemos lo que está pasando. O sea, obviamente los recortes en el presupuesto inciden directamente en la cantidad de libros publicados, en la cantidad de libros impresos, y es algo que no nos sucede solamente a nosotros, sino, o sea, a nuestra editorial en particular, sino a todo el sistema. Yo estoy en la red de editoriales universitarias y estamos todos en la misma situación. Claro, una es los que están investigando, que tienen contemplado decir, bueno, esto vamos a hacer un libro, parte de nuestro presupuesto de investigaciones, también la difusión, la publicación de esto, eso no está pasando. Y tampoco se puede generar, impulsar. El otro día decíamos como un 20 y pico % de la población, creo que de la producción científica disminuyó, o sea, cayó el 25% de financiamiento para el sector y las provincias son las más afectadas, obviamente los centros de investigación de las provincias, los que están ligados a la producción no centralizada en Buenos Aires, la producción de conocimiento, y todo eso hace que haya menos conocimiento, menos historias que contar, menos ideas para publicar, porque se está generando menos. Me imagino, claro, que debe haber mucho menos insumo publicable. Y en ese contexto, ¿qué desafíos se plantean? Digo, ¿cómo sigue para adelante esto? Como estrategia también de acomodación, de acomodamiento al contexto, y también como desafíos que se plantean como área. Bueno, qué bueno reflexionarlo ahora. El libro es una en vivo. El libro es una modalidad posible que tiene que ver con ciertas estrategias, con cierto reconocimiento del producto simbólico, social, económico, etc. Pero hay otras formas puntualmente para el caso de los contenidos académicos y científicos. Uno de los desafíos en los que estamos trabajando, la Universidad Nacional de Río Negro es muy nueva. Hasta el momento no había incursionado en las publicaciones periódicas, esto es básicamente revistas académicas y científicas, y esto es algo que como dirección de publicaciones estamos empezando a trabajar. Nosotros no somos una editorial que está dentro de una dirección que tiene responsabilidades mayores
y que atienden también a otro tipo de publicaciones, a otro tipo de contenidos de la institución, en este caso las revistas o, por ejemplo, las publicaciones surgidas de eventos académicos, que también es otra cosa en las cuales estamos trabajando a partir de este año. O sea, van a poner un poco el ojo y el criterio también en ese tipo de publicaciones. ¿Y qué va a haber? 1, 2, 3 publicaciones en formato revista que podamos decir, bueno, acá está. ¿Cómo se va a acceder a eso? ¿Va a estar impreso? ¿Va a estar online? ¿Cómo es? Las revistas académicas ya están... No se imprimen más. Y ya no. No se imprimen O sea, más. hay algunas muy específicas, pero la verdad que ya hoy en día la circulación de las revistas académicas es básicamente en línea. Hacer una revista académica no es algo que se pueda hacer de un día para otro, ni por gusto. Requiere una masa crítica muy importante de recursos humanos, intelectuales, y de meter las manos en la masa también. Pero además hay que descubrir, encontrar o desarrollar un espacio a cubrir, un espacio intelectual a cubrir, una demanda de esos contenidos. Y en nuestra institución hay una revista que ya está funcionando desde hace un par de años, va más, 4. Sí, una en creación. Hiperbórea, una en camino, en desarrollo, y bueno, las unidades ejecutoras, que son en principio quienes en nuestra institución tienen la vía libre como para generar una propuesta de publicación periódica, tendrán que ver qué producto en formato de revista académica pueden desarrollar que valga la pena y que tenga un público. Pienso que está bueno como instancia de conversación. Obviamente los libros son como qué persona que investiga o que hace no quiere generar o llegar a estar en un libro, y uno necesita el libro también, pero la revista tiene otra dinámica, ¿no? Como que se da más rápido esta ida y vuelta, esta conversación. Pienso en estos tiempos de cambios pero más tan vertiginosos. Pero más acotada claro. también, porque son Claro, y circuitos reseñás diferentes. también, claro, de una. Sí, hay disciplinas que además no generan libros, sino que se comunican Claro. en las revistas, Sí. ¿no? Entonces, bueno, son contenidos distintos que tienen una circulación diferente también, pero que tienen lógicas y procesos diferentes. Bien, cosas que se vienen. Una revista es una construcción de muchos años también. ¿En qué sentido? A ver, ¿En porque qué? uno le dice, bueno, no, se hace más rápido que un libro. ¿Por qué? Pero para la historia de una revista requiere, primero, un tiempo de desarrollo importante, pero a su vez, para que esa revista pueda acceder a el estatus de estar indexada Claro. en los portales, que tenga una circulación en el mundo académico, necesita varios años. O sea, un par de años mínimo para ingresar al núcleo básico, de Argentina, o luego hay que cumplir con determinadas directrices, ¿sí? Que regulan a las revistas periódicas, entonces a las revistas académicas. Entonces es un trabajo que lleva tiempo y que hay que ser muy, muy constante, muy consecuente, y que no es tan soplar y hacer botellas. No es soplar y hacer revistas. Sí. Me das pie para hacerte la última, que siempre digo es lo que no hay que hacer, es lo que dicen los manuales de periodismo que no hay que hacer, porque después viene otra más, Sí, claro, pero no, para ir obvio. cerrando, esto es una construcción de muchos años. Decías que de 2015, bueno, empezaron a laburar como un espacio profesional de producción editorial, justamente. Les pregunto, ¿pudieron sacar alguna conclusión, pasar en limpio, algo que es muy difícil de hacer, que es decir, bueno, nuestra marca va acá, nuestro estilo es este? Cuando algo cae en nuestras manos, nosotros les ponemos esta impronta, estos somos nosotros. ¿Pudieron pasar en limpio? ¿Ya se reconocen tenemos este rasgo? Nos gusta hacer esto, queremos ir por acá?
un poco adelantaste, Diego, vos, pero me parece que está bueno como cierre y para que se lo pregunten también, nos lo cuenten, ¿cuál es esa marca del estilo de acá, de Editorial UNRN? Creo que es un mix de cosas. Por supuesto que la referencia a una marca madre, que es la de la universidad, y por lo tanto a un territorio, y por lo tanto a todo lo que se condensa, digamos, en esa idea. Y por otro lado, sí, una marca que a nosotros nos representa, que es, bueno, como decía Ignacio, el paso de un área de publicaciones a una editorial implicó la adopción de una serie de cuestiones de prácticas y de procesos profesionales. Creo que eso es un valor agregado importante que repercute en, por ejemplo, la difusión de los libros en diferentes circuitos, o repercute en una identidad visual de los libros, de las colecciones, que claramente comunican algo, no solo un libro en sí mismo, sino el libro presentado en el marco de una colección. Es decir, ahí se fue construyendo una idea, ¿no? Esto que decía, es unos rasgos de esta voz que nosotros representamos. Me parece que esas dos cuestiones, el territorio y lo profesional, marcan o son dos patas importantes de eso. Lo cuentan, lo dicen Diego Salinas e Ignacio Artola, integrantes del área editorial UNRN, el área que tiene la Universidad Nacional de Río Negro, que nos hablaron de todo. Nos hablaron de cómo se hace un libro, no hablamos de literatura, pero bueno, Mari preguntó por... Está bien, me fui por la tangente. No, pero hay en los últimos ¿Quieren años... hacer otra nota más? En los últimos años sí. Creo que hay editoriales universitarias que han contribuido muchísimo a revalorizar autores que no estaban en los cánones, no estaban en el canon, y a introducir otros. Y eso es obra de editoriales universitarias. No sé, por ejemplo, ahora para Córdoba, Edubim, que publicó la historia crítica de la literatura desde una perspectiva de género, o el trabajo de Duner. O el trabajo de Duner con autores importantes del noroeste del país, que digamos, de Duner fue compilando la obra y publicando la obra completa de esos autores en unos libros preciosos, que rápidamente encontraron lectores. Digo, desde la literatura también hay un montón para hacer, y se está haciendo. Bien, cosas que pasan también cuando hay una universidad pública, ¿no? Seguimos como llenando estos casilleros diciendo, che, mira, esto está bueno. Esto pasa cuando hay una universidad que, por ejemplo, tenés un área editorial que se encarga de mirar el mundo desde otro lugar y aportar otra voz a la conversación. Un poco de este laburo nos estuvieron hablando dos de sus protagonistas desde acá, desde la Universidad Nacional de Río Negro. Son Ignacio Artola, Diego Salinas. Muchísimas gracias. Nos va quedando mucho más claro, y gracias por acercarnos el laburo que hacen todo el tiempo adentro de esta universidad. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.